¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctor, buenas noches. Ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. El tema, como siempre, desde hace mucho tiempo designados, es de peritoneo y peritonitis, donde no hay mucho o mayor novedad para comentar, pero bueno, al final les voy a dar también que les puede servir a ustedes. Bien, dentro del recuerdo anatómico, saben ustedes de que el peritoneo es un epitelio escamoso simple de origen mesodérmico llamado mesotelio. Tiene una superficie de 1.7 metros cuadrados dependiendo de la altura del paciente y se divide en componente o hojas parietal y visceral. La parietal que recubre las paredes y el visceral que reviste los órganos intraabdominales. Y a través también del peritoneo se forman los llamados ligamentos o mesenterios, los más conocidos y que ustedes recuerdan en anatomía, el coronario, el gastrohepático, el hepatoduodenal, etc. No vamos a mencionar mayor esto porque ya conocen solo un recuerdo. En el recuerdo fisiológico saben o conocen también que es una membrana semipermeable que controla tanto la cantidad de líquido de la cavidad peritoneal, propiciando el secuestro y eliminación de las bacterias, como también la migración de las zonas inflamatorias. Condiciones normales, el peritoneo contiene menos o igual a 100 ml de líquido seroso estéril y las microvellosidades de su superficie son los que aumentan la superficie absortiva de esta membrana. La presencia de, en primera instancia, los macrófagos son los que se activan y liberan mediadores proinflamatorios. Posteriormente, los mastocitos peritoneales, con su desgranulación, liberan histamina, y otros productos que producen una vasodilatación local y extravasación de líquido. Y luego las proteínas del líquido peritoneal opsonizan, atrapan a las bacterias y por último los macrófagos son los que liberan las soluciones mediadoras que van a ir a destruir a las bacterias con la fibrina y favoreciendo la formación de abscesos y que no se disemine la infección. Entonces, ¿cómo podemos definir peritonitis? La peritonitis es nada más que una inflamación del peritoneo y de la cavidad peritoneal, que puede deberse a múltiples causas y veremos a continuación. Dentro de las causas etiológicas puede deberse a la llegada de gérmenes, de sustancias químicas irritantes, la presencia de cuerpos extraños o sustancias endógenas o exógenas. En la llegada de gérmenes a través de las inflamaciones que van a producir abdomen agudo, ejemplos, apendicitis, colecistitis, pancreatitis, úlceras perforadas, etc. En la pancreatitis comparten no solo la aparición de bacterias, sino de sustancias químicas irritantes, porque en las pancreatitis se lesiona el conducto de Wirsung y conductos accesorios y por tanto dejan y liberan sustancias químicas. Los cuerpos extraños como el talco, el almidón, etcétera, que normalmente en ocasiones recubren los guantes quirúrgicos y que en la cirugía convencional era muy común de estar en contacto, ahora con la cirugía laparoscópica se ha disminuido ese factor, abandonadas o colocadas a propósito son las que van a producir también de alguna forma inflamación. Y por último, sustancias no raras, pero que no están en contacto normal con el peritoneo, como son la sangre, la bilis y la orina, sabemos que son factores para desencadenar inflamación, porque estas sustancias no son estériles. Las vías de invasión o de diseminación de tres tipos. Una que es por la ruptura de una víscera hueca, una vía sanguínea o hematógena, donde las bacterias van a viajar a través de la sangre, y una vía linfática a través, como su nombre dice, de los linfáticos. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar en general las peritonitis? Por su extensión van a ser localizadas
o focalizadas también llamadas, y las generalizadas o difusas. Una localizada es, por ejemplo, un absceso apendicular, y una generalizada es una peritonitis que puede ser también de origen apendicular. Por su agente causal, sépticas, porque ahí median bacterias u otro tipo de microorganismos, y las asépticas, que generalmente están producidas por sustancias extrañas, externas, como por ejemplo talco, etc. Por su origen, se las divide en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, que vamos a ir desarrollando a continuación, son las que se asientan y están producidas por un germen. Las secundarias, como su nombre indica, posterior a una perforación de una víscera abdominal, y las terciarias, que se presentan o se observan en el postquirúrgico, y por su evolución serán agudas y crónicas. Entonces, en una peritonitis localizada, estas en un determinado espacio van a ir a producir una inflamación. La más común que se observa es por abscesos apendiculares. Las generalizadas en toda la cavidad abdominal, en las correderas, en los espacios rectovesicales, en el de Douglas en la mujer, en los espacios subfrénicos, son los lugares donde la inflamación va a estar presente, y por eso se la denomina generalizada. Entonces, las peritonitis sépticas son aquellas bacteriana, mecanismos de defensa peritoneal que hemos visto previamente con los macrófagos, mastocitos, etcétera. Y entre los más comunes siempre son las gram negativos, como por ejemplo la E. coli, y los bacteroides, porque normalmente están envueltas las inflamaciones y perforaciones a cargo del intestino delgado o del grueso. Las asépticas, como su nombre indica, asépticas, no median bacterias u otros gérmenes y están provocadas por la introducción de determinadas reacciones químicas que vayan a desencadenar una reacción en la cavidad peritoneal o el vaciamiento de sangre, bilis, jugo gástrico, etc. Las agudas se encuentran, se las denomina agudas porque tienen unas pocas horas de evolución establecidas, como máximo en el término de 24 horas. Toda peritonitis, a partir del momento en que se perfora una víscera, a las 6 horas ya da manifestaciones de abdomen agudo con irritación peritoneal, y a las 24 horas ya está extendido con diseminación probablemente también hematógena y linfática. En cambio, las crónicas son las que inflaman poco a poco el peritoneo, porque la agresividad de los gérmenes que están inmiscuidos no es tan activa como, por ejemplo, una peritonitis crónica es la tuberculosa, la actinomicosa, la granulomatosa por cuerpos extraños, etc. Bien, entonces veamos los tipos de peritonitis. La peritonitis primaria es aquella que se observa muy poco frecuentemente, en máximo, según algunas estadísticas, hasta el 2%, y tiene que tener una condición sine qua non, y es de que el paciente deberá cursar con ascitis para que se desencadene la infección. Las peritonitis primarias son llamadas también peritonitis bacterianas espontáneas, y como les decía, que tienen una base de ascitis, los pacientes tendrán antecedente que una de las causas más comunes es la cirrosis hepática de origen alcohólico. Y en la población infantil generalmente aparecen en efecto de un síndrome nefrótico. En resumidas cuentas, y para hacerlo, deben tener una presencia de líquido en la cavidad abdominal para que exista una peritonitis bacteriana espontánea. Si es una inflamación del peritoneo donde no media previamente una gran cantidad de líquido, probablemente sea de una secundaria o una terciaria, pero no una primaria. Características que tienen o las peritonitis primarias o espontáneas son que están producidas por una sola
bacterias son monobacterianas. Generalmente la E. coli es la que está más inmiscuida, pero puede estar otra anaerobia como es la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae o los enterococos, y un pequeño porcentaje para los anaerobios. Las peritonitis de la infancia sí están producidas por infecciones respiratorias por el Streptococcus pneumoniae, el grupo A, y más raramente por enterobacterias. En cambio, en los pacientes adultos, generalmente puede también estar inmiscuidas no solo gérmenes gram negativos, sino también gram positivos como el estafilococo epidermidis, el estafilococo aureus y otras. Principalmente, esto se veía hace muchos años atrás cuando se hacían las llamadas diálisis peritoneal. Ahora ya todo ha cambiado y es puro hemodiálisis y esto es muy raro. Pero y den una peritonitis bacteriana espontánea es a través de una pequeña herida en la piel que luego se introduce en el estafilococo aureus y principalmente el epidermidis. En el diagnóstico, entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? En primera instancia, al tener onda asítica al semiológico, será una punción para obtener una muestra y mandar al citoquímico y bacteriológico. En el resultado del líquido asítico, frecuentemente en pacientes cirróticos, tendrá características de un trasudado con una baja cantidad de proteínas, pero cuando los polimorfonucleares, que normalmente deberían estar entre 250 o menos, se incrementan, llegan de 500 o más, y estamos en presencia de una infección, y estos polimorfonucleares necesariamente deben ser neutrófilos. El diagnóstico se confirma medio de cultivo de líquido peritoneal. En las tuberculosas, que es otro tipo de peritonitis que está también producida por un germen, pero que se la clasifica como una aséptica, ahí vamos a encontrar que más bien las proteínas van a estar altas y va a haber un predominio de linfocitos, a diferencia de las bacterianas, que es predominio de los neutrófilos. Y la glucosa va a estar descendida, y lo que es más importante, la prueba de ADA, de adenosín, en la que cuando se obtienen valores altos nos indica de que probablemente la etiología sea tuberculosa. Tratamiento con... Esta es una de las cosas que ustedes deben conocer, jóvenes, de que las peritonitis primarias son las únicas peritonitis que se las puede tratar en su integridad mediante un tratamiento médico administrando antibióticos. Todas las otras peritonitis normalmente requieren una intervención quirúrgica coadyuvada con tratamientos antibióticos. Pero en la primaria, con el uso extensivo de antibióticos endovenosos y dirigidos hacia los gérmenes envueltos, tienen un buen resultado y no requieren ninguna intervención quirúrgica. En algunas ocasiones se ingresa con un diagnóstico errado y se dan cuenta primaria, bueno, lo único que hacen es lavado de la cavidad y colocación de drenajes, pero no es lo más recomendable, porque si ese paciente tiene una enfermedad previa, como por ejemplo la cirrosis, las heridas posoperatorias se pueden convertir en verdaderas regaderas de pérdida de líquido asítico, porque a las pocas horas va a comenzar nuevamente a acumular el paciente, y esto no es solo pérdida de líquido, sino una gran cantidad de proteínas en su interior. La peritonitis primaria neumocócica o streptocócica puede ser bien tratada con cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima. En las tuberculosas, el tratamiento que ya se conoce antituberculoso en base a isoniazidas y piracinamida durante 6 o 9 meses. Y en las otras que antiguamente se veían diálisis peritoneal, tenía que retirar la diálisis y hacer por hemodiálisis. Ahora ya eso ya ha quedado en desuso, y las que son por hongos, ahí ya son mucho más peligrosas y requerirán el uso de anfotericina y otros medicamentos más. Bueno, aquí están una tabla de tratamiento de las peritonitis primarias, que ustedes me imagino que para eso son expertos
la clase y la pueden revisar como drogas de primera línea y las alternativas que se podría utilizar como tratamiento. El otro tipo de peritonitis son las secundarias. Estas necesariamente se debe a que existe una perforación de órganos intraabdominales, como también, no solo por la parte inflamatoria, sino también por neoplasias, isquemias mesentéricas, hernias estranguladas, etc. Las más frecuentes siempre son de origen apendicular, diverticulitis, úlceras pépticas o vesículas con colecistitis agudas gangrenosas. Luego vienen las isquémicas y por último las tumorales. Aquí la diferencia es de que la flora bacteriana es polimicrobiana o mixta, a diferencia de la espontánea que es monobacteriana. Esta es polimicrobiana y están generalmente asociados entre aerobios y anaerobios. Y las infecciones, además, por gram positivos, el aureus o la pseudomonas aeruginosa, son muy poco frecuentes, y el encontrar una pseudomonas aeruginosa se debería pensar más en una peritonitis terciaria, que después les voy a mostrar. El diagnóstico, como siempre en todas las peritonitis primaria, secundaria o terciaria, parte que les exijo a todos ellos el documento que debe estar de la mejor forma elaborada. La exploración física debe ser bien detallada y los coadyuvantes o ayudas diagnósticas, que son los laboratorios y estudios radiológicos. En el laboratorio, para sospechar de una peritonitis, tendremos principalmente las sépticas, tendremos que encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda y signos de emulaciones tóxicas. La desviación a la izquierda es la aparición de los callados o formas jóvenes. En las radiografías se van a encontrar dilatación, presencia de aire sin medio, una perforación o por último una imagen difusa semiblanquecina que corresponde a acúmulo de líquido en la cavidad, y los que más van a ayudar en el diagnóstico en vez de la radiografía es la ecografía, la tomografía y la resonancia. El diagnóstico, ya saben que con la punción se obtiene un líquido peritoneal, un exudado peritoneal, porque ya hay gran cantidad de bacterias que se caracteriza por ser de aspecto purulento. Y los hemocultivos, después de esta muestra, nos dirán el germen que está envuelto. El tratamiento, en primer lugar, como indica aquí el slide, es la inestabilidad hemodinámica y se debe corregir y lograr tener una OMA. Segundo paso es la intervención quirúrgica, pero no al día siguiente, sino inmediatamente, porque las peritonitis son emergencias quirúrgicas. Y la cirugía es para hacer una evacuación del contenido purulento, un desbridamiento de las lesiones que puedan existir o esfacelos, sutura de órganos perforados o resección de órganos que tengan perforación y que ya estén gangrenados. Asimismo, se administran antibióticos de amplio espectro, generalmente combinados, no monoterapia, sino biterapia, y a un principio siempre es empírico, pero ya saben también, como explico a los estudiantes, de que el tratamiento, una vez de que se obtiene la punción y se manda para cultivo, este tratamiento empírico estará a la espera de la respuesta del antibiograma que nos vayan a entregar. Estos son en esta otra tabla, vemos los tratamientos de las peritonitis primarias, o de las secundarias, perdón, y los antibióticos de primera elección y algunas alternativas. Y aquí se ha colocado también de la terciaria, pero más que de la terciaria, los que se utilizan es la teicoplanina y el fluconazol, que después veremos. ¿Qué cambios anatomopatológicos y clínicos en el cuadro de la peritonitis debemos buscar? Primero, el origen de la infección. Dos, cuantificar la gravedad de la infección. ¿Cómo vamos a cuantificar si está en shock
reversible, irreversible, está en shock irreversible y que ya no tiene mayor solución, que está en una septicemia, que está en una bacteremia, la edad, el sexo, el estado general y las resistencias del cuerpo muy importantes, las edades extremas en los niños, bueno, que nosotros no vemos, porque tratamos pacientes adultos, pero los de la tercera edad o adultos mayores es donde están con una respuesta fisiológica muy pobre y son las que peor respuesta van a tener a cualquier tipo de infección. Y lo que es de ya una regla, que la prontitud y eficacia del método terapéutico médico quirúrgico que se vaya a utilizar debe ser el aporte inicial y siempre en la cabeza del médico tratante. Las respuestas que se tienen a nivel del peritoneo es una respuesta a la inflamación de la membrana, luego una respuesta intestinal con parálisis o el hilio paralítico y por último la hipovolemia cuando se trata de una peritonitis donde hay pérdida de líquido extravasado y de líquido intraluminal que va a ser líquido en tercer estado. La volemia del paciente va a estar muy disminuida y se presenta la llamada hipovolemia shock. ¿Qué respuestas secundarias encontraremos en la peritonitis? Una respuesta endocrina que está causada por el cortisol y otras. El paciente se encontrará pálido, sudoroso, taquicárdico. Una respuesta cardíaca que vamos a tener por la hipovolemia, disminución del retorno venoso y de la presión venosa central, secuestro de líquidos y una disminución del gasto cardíaco. Una respuesta respiratoria será la hiperventilación, que traduciremos clínicamente como una taquipnea y que desde hace mucho tiempo ya utilizamos los oxímetros de pulso, nos dará datos de hipoxemia. Va a disminuir la filtración, va a disminuir el gasto cardíaco, por lo tanto va a entrar en una insuficiencia renal que puede deberse y ser prerenal, renal o posrenal en los pacientes. Y por último, las respuestas metabólicas, donde va a haber una acidosis en el paciente por el cambio del ciclo aeróbico al anaeróbico. La sintomatología, lo que va a predominar en la peritonitis siempre va a ser, y ahí conocen ya los datos utilizando el mnemotécnico de la Alicia. Luego vienen otros signos y síntomas inespecíficos, pero lo que deberían ustedes tener bien en cuenta en el paciente es de que para hablar de peritonitis frecuentemente debe tener el paciente un signo de irritación peritoneal que les mostraré después. La sintomatología es inespecífica. El hipo significa una irritación del diafragma, los trastornos de la evacuación intestinal es estreñimiento, diarrea, a la parálisis intestinal o la sobreestimulación. La anorexia no tiene apetito del paciente porque es de lógica, está con dolor abdominal y pierde ese deseo, y en la sed porque está entrando en una pérdida de volumen. Entre los signos físicos, el paciente no solo va a estar demacrado y postrado, sino también inmovilizado en una posición fetal para disminuir el dolor. Encontraremos, si el paciente está cursando con eso, no solo una presión arterial muy baja, sino también una taquicardia, y frecuentemente se observa en aquellos pacientes donde ha habido una gran perforación de los órganos. La temperatura tiende siempre a llevar a la fiebre, hay taquicardia, taquipnea, la lengua va a estar saburral y si se compromete el hígado y las vías biliares encontraremos ictericia. El abdomen, un abdomen con una ausencia o marcada disminución de los movimientos respiratorios abdominales. Encontraremos una respiración torácica en los varones, que eso ya es algo llamativo. El paciente se encontrará con las piernas flexionadas e inmóvil, flexionadas porque disminuye la extensión del músculo psoas y disminuye de esa forma el dolor. El abdomen estará distendido en forma simétrica.
A la auscultación, los ruidos intestinales estarán en primera instancia conservados y a medida de que pasan las horas se van tornando hipoactivos y por último, cuando existe ya una trombosis mesentérica extensa, recién encontraremos el silencio abdominal. El silencio abdominal es cuando no se ausculta ningún ruido hidroaéreo y solo se observa una trombosis mesentérica que va desde el inicio del yeyuno hasta el colon. En el hilio paralítico encontramos el silencio sepulcral, dicen algunos libros, pero esto en la parte clínica no es cierta porque no hay ese dato que se vaya a observar. A la palpación, lo que más ustedes deben buscar es el signo de Bloomberg o es el de rebote, que es dolor a la descomposición. El contacto del peritoneo visceral con el parietal inflamado y que produce este dolor y por lo tanto, y es un signo de irritación peritoneal, por lo tanto que está anunciando que el paciente requiere una intervención quirúrgica. El abdomen en tabla, que es un espasmo del reflejo muscular, frecuentemente se observa en otro tipo de inflamaciones del peritoneo, pero no de origen bacteriano. ¿Qué es el que ustedes también deben tratar de diferenciar entre una peritonitis y un peritonismo? Peritonismo son cuadros de origen médico que simulan cuadros de un abdomen agudo, donde los signos de irritación peritoneal están provocados por un mecanismo reflejo o por efectos de una reacción voluntaria del paciente. ¿Cómo pueden ustedes diferenciar entre un dolor voluntario e involuntario? Pidiéndole al paciente un diálogo. Al hablar van haciendo las maniobras y cuando hacen los signos de rebote, cuando está la mente distraída y no presenta dolor, ese es un cuadro de peritonismo y probablemente tiene una etiología, no una etiología, sino un tratamiento médico y no quirúrgico como en la peritonitis. Las medidas quirúrgicas, en primera instancia las específicas, son la eliminación del foco séptico y aspiración del contenido y drenaje. Si se realizará la intubación nasogástrica, fluidoterapia, transfusiones de sangre, alimentación parenteral y las medidas postquirúrgicas, reponer todo lo que el paciente haya perdido. Algunas peritonitis especiales que están aquí colocadas y que ya las mencionaba anteriormente, pero una de ellas que se las engloba en otras clasificaciones como si fuera especial y no secundaria, es la tuberculosis, donde los bacilos de Koch llegan a través de un ganglio linfático mesentérico inflamado por un penso ciego comprometido por una tuberculosis, una úlcera, etcétera, que generalmente si producen una gran perforación pueden dar sintomatología de una peritonitis aguda, pero las más de las veces es de tipo crónica. En las peritonitis tuberculosas existen dos tipos, la seca y la húmeda, o la acítica y libre abundante, y el adhesivo es el que va a predominar las adherencias intestinales y no va a haber líquido acítico. Muchos de ellos estarán enquistados o presentarán un nicho ulceroso fistulizado. También se observa en estos tiempos casos de peritonitis gonocócica, que ustedes saben que la gonococia es una de transmisión. Pueden llegar en las mujeres a través de una infección ascendente, producir una enfermedad pélvica inflamatoria, un absceso tubovárico, perforarse en la cavidad peritoneal y dar una peritonitis gonocócica. Por lo tanto, ya el tratamiento va a ser como toda peritonitis secundaria. La granulomatosa por almidón en polvo, talco, fibras de celulosa, gasas, etcétera, que son generalmente asépticas, como hablamos, las biliares por perforación de la vesícula, del hígado, de los conductos biliares, en un principio, al ser de características alcalinas, las peritonitis biliares no dan signos de irritación
y pasadas las 24 horas, cuando ya están una peritonitis biliar colonizada por bacterias y se vuelve una de gérmenes gram negativos y gram positivos abundantes, ahí es donde recién vamos a encontrar los signos de irritación peritoneal. Las de causa pancreática por las pancreatitis, que ya vimos, que es una de las más frecuentes. Hemáticas, cuando la sangre también, lo mismo que la biliar, tienen una escasa respuesta inflamatoria inicialmente, pero más allá de las signos fracos de irritación, se deberán a ruptura de un embarazo ectópico, de un folículo de Graf, sangrados posoperatorios, quistes ováricos, hemorrágicos, etc. Y la terciaria, por último, que es aquella que se presenta en pacientes posoperados e inmunocomprometidos y que generalmente están colonizados por gérmenes intrahospitalarios multiresistentes, por lo tanto, elevada morbimortalidad, y estos pacientes generalmente no solo que requieren internación en la unidad de cuidados intensivos, sino que un buen porcentaje de ellos fallecen. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, ese silencio es porque estaban durmiendo o a saber, alguien que se manifieste. Ana Gabriela. Por lo visto no está, dejan prendido su computadora o celular y se van. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta, jóvenes? Bueno, no se trata de rogar aquí, sino de saber si se es satisfecho sus dudas que podrían tener sobre el tema. Bueno, todo está claro. Nos vemos mañana a los minutos antes, ingresan. No, si vienen más tarde, no son admitidos en la charla. Gracias, buenas noches.